Hello, my name is Oscar. I study at the Pan American University of Puerto in the Faculty of Education and Humanities, School of Modern Languages. In today's video, we're going to analyze a translation. We're going to specifically do a contrastive text analysis of a translation that I did from a text an informative text that presents basic or introductory information regarding a martial art known as Aikido. So here's the text, the original text, and if we scroll down here, we have the translation. So I am going to first read both versions and then go over some justifications for the decisions that were made during the translation in accordance with the principles or the standards of textuality that we have studied in class. So I will read the original text in English and then switch to Spanish to analyze the translation and the justifications in Spanish, since the translation was done to Spanish. So let's begin with the original text. The original text says, Aikido is a modern Japanese martial art which is split into many different styles, including Aikikai, Shotokan Aikido, Yoshinkan, Renshinkai, Iwama-ryu, Iwama-shinshin Aiki Shurenkai, and Ki Aikido. Aikido is now practiced in around 140 countries. It was originally developed by Morihei Ueshiba as a synthesis of his martial studies, philosophy, and religious beliefs. Ueshiba's goal was to create an art which practitioners could use to defend themselves against attacks while also protecting the attackers from injury. Aikido is often translated as the way of unifying with life energy or as the way of harmonious spirit. According to the founder's philosophy, the primary goal in the practice of Aikido is to overcome oneself instead of cultivating violence or aggressiveness. Morihei Ueshiba used the phrase true victory, final victory over oneself, here and now, to refer to this principle. Aikido's fundamental principles include irimi, entering, atemi, strikes, kokyu-ho, breathing control, sankaku-ho, triangular principle, and tenkan, turning. Movements which redirect the opponent's attack momentum. Its curriculum comprises various techniques, primarily throws and joint locks. It includes a weapon system encompassing the Boken, Tanto, and Jo. Aikido derives mainly from the martial art Daido-ryu Aikijutsu, but began to diverge from it in the late 1920s, partially due to Ueshiba's involvement with the Omotokyo religion. Ueshiba's early students' documents bear the term Aikijutsu. Ok, ahora vamos a observar la traducción de este texto y posteriormente analizar la justificación para algunas de las decisiones que se tomaron a la hora de hacer la traducción. Que entonces reza o dice, el Aikido es un arte marcial japonés moderno que se divide en múltiples estilos, incluyendo Aikikai, Shotokan Aikido, Yoshinkan, Renshinkai, Iwama-ryu, Iwama-shin Aiki Shurenkai y Ki Aikido. En la actualidad se practica en alrededor de 140 países. Originalmente fue desarrollado por Morihei Ueshiba como una síntesis de sus estudios marciales, su filosofía y sus creencias religiosas. El propósito de Ueshiba era crear un arte que sus practicantes pudieran utilizar para defenderse y, a su vez, proteger al atacante de resultar herido.
Aikido suele traducirse como el camino de la unificación con la energía vital o el camino del espíritu armonioso. Según la filosofía del fundador, el objetivo principal de la práctica de Aikido es superarse a uno mismo en lugar de cultivar la violencia o la agresividad. Morihei Ueshiba utilizó la frase "la verdadera victoria, la victoria final sobre uno mismo, aquí y ahora" para referirse a este principio. Entre los principios fundamentales del Aikido se encuentran Irimi, entrar, Atemi, golpear, Kokuho, control de la respiración, Sankakuho, principio triangular, y Tenkan, girar, movimientos que redirigen el impulso del ataque del oponente. El programa de Aikido comprende varias técnicas, principalmente proyecciones y técnicas de luxación articular. También incluye un sistema de armas que abarca el Boken, el Tanto y el Yo. El Aikido derivó principalmente del arte marcial Daito-ryu Aiki-Jujutsu, pero comenzó a distanciarse de este a finales de la década de 1920, en parte debido a la participación de Ueshiba en la religión Homo-Tokyo. Los documentos de los primeros estudiantes de Ueshiba contienen el término Aiki-Jujutsu. Ok, ahora vamos a observar la justificación de las decisiones de traducción según los estándares de textualidad. Entonces, aquí hay una breve introducción que dice que la traducción del texto implicó tomar varias decisiones lingüísticas y terminológicas con el propósito de conservar tanto el contenido como la función comunicativa del texto original, pero adaptando esas estructuras del inglés al español. Estas decisiones se pueden analizar en base a los estándares de textualidad que hemos estudiado, la cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e intertextualidad. Así que vamos a analizar algunos ejemplos de traducciones de cómo, disculpen, de oraciones y de cómo pasaron del inglés al español y a qué principio pueden, de la textualidad, puede como responder esa decisión o justificarse algunas de las decisiones que se tomaron. Entonces, en referente a la cohesión, se relaciona, por supuesto, a los mecanismos que conectan distintos elementos que conforman la superficie de un texto, pero en un sentido de significados lógicos. Entonces, en la traducción se utilizaron recursos para mantener la continuidad y evitar repeticiones. Por ejemplo, teníamos originalmente la oración Aikido is now practiced in around 140 countries. Aikido is now practiced, pero al pasar al español, la traducción pasa a ser en la actualidad se practica en alrededor de 140 países. So, ok. Como decía, en la actualidad se practica en alrededor de 120, 140 países. Y esto resulta muy interesante porque la oración original dice Aikido is now practiced. Es decir, empieza con el sujeto, luego va a la posición en el tiempo, is now practiced, eh, y luego el número de países. Pero en la traducción se inicia con con el tiempo, con el is now, traducido como en la actualidad, se practica en alrededor de 140 países porque Aikido había sido mencionado inmediatamente antes, en la oración previa. Por eso, para mantener la cohesión y evitar las repeticiones, se optó por empezar con en la actualidad, omitir esto, Aikido, porque ya está hecho en la oración previa. Ok. Además, la construcción se practica, como dice aquí, permite omitir la repetición de Aikido. Eso. Ujú. Bueno, vamos a pasar directamente, aquí hay otro ejemplo, pero pasemos al siguiente principio, que es la coherencia, que se manifiesta en la conservación de las relaciones conceptuales presentes en el texto original. Entonces, es decir, lo que quiere decir esto es la conservación de el significado
es decir, el mensaje que había en el texto original. Entonces, eso es una prioridad al momento de hacer una traducción, porque por cuestiones semánticas, palabras, la elección de palabras es muy importante, porque una traducción textual muchas veces puede cambiar la coherencia o puede alterar el significado original que estaba haciendo el texto en inglés y por ende resultar en un texto incoherente. Entonces, en este caso, hay que encontrar las palabras correctas para conservar ese significado y muchas veces implica alejarse de una traducción textual. Entonces, aquí hay un ejemplo. Movements which redirect the opponent's attack momentum se tradujo como movimientos que redirigen el impulso del ataque del oponente. Entonces, tomamos la idea de attack momentum y se tradujo como impulso. No es exactamente la traducción textual, pero es la palabra que preserva el significado de lo que se quiere decir en el texto. Posteriormente tenemos la intencionalidad. En este caso es un texto comunicativo y divulgativo, expositivo e informativo. Entonces, las decisiones de traducción procuraron no entrar en un lenguaje excesivamente técnico, sino permitir dar reflejar el nivel y el lenguaje empleado en el texto original, tanto en el grado de detalle con el que describe principios y cuestiones técnicas, incluso como los nombres en japonés, pero también sin entrar en palabras demasiado técnicas que dificultaran la comprensión del mensaje. Muy bien. Entonces, un ejemplo de esto es la traducción de la siguiente frase. Its curriculum comprises various techniques. La traducción es, o fue, el programa del Aikido comprende varias técnicas. Se optó por programa en lugar de conservar el término curriculum, ya que el contexto se refiere al conjunto de contenidos técnicos que forman parte de la práctica marcial y no a un currículum académico o profesional. Entonces, esta lección permite mantener la intención informativa del texto con mayor claridad. Y por eso es que el proceso de traducción conlleva con cada palabra una decisión, porque la traducción textual no muy fácilmente puede alterar los significados, alterar el nivel de complejidad del lenguaje, simplemente por la discrepancia entre un lenguaje y otro y cómo se estructuran las ideas y las oraciones en distintos niveles entre un lenguaje y otro. Entonces, siguiente punto es la aceptabilidad, que se relaciona con la manera en que el receptor reconoce el texto como adecuado y comprensible. Entonces, en este caso, el público es público hispanohablante, ya que se está haciendo la traducción del inglés al español, por lo que fue necesario, como dice aquí, modificar algunas estructuras para ajustarlas a las convenciones del español, para mayor naturalidad para ese público del texto. Es decir, por ejemplo, la frase which is split into many different styles se tradujo como que se divide en muchos estilos. En lugar de realizar una traducción más literal, ¿verdad? Como podría ser em, que está dividido en muchos y diferentes estilos. Sería una traducción más literal de esta frase. Pero que se divide en múltiples estilos es más idiomático, más natural en español y más fácil para el público receptor el aceptar con naturalidad el texto. Aquí hay algunos más ejemplos, pero podemos pasar al siguiente punto, que es la informatividad, que se relaciona con la cantidad y la naturaleza de la información que el texto proporciona al receptor, particularmente aquella que pueda resultar nueva o especializada.
En este texto, una parte importante corresponde a la terminología propia del Aikido. Por esta razón, se eligió conservar los términos japoneses, irimiya, temi, kokyuho y todo lo demás, acompañándolos cuando fuera necesario de las explicaciones en el español. Por ejemplo, la frase Kokyuho, breathing control, se tradujo como Kokyuho, control de la respiración. Es decir, se tomó el mismo principio del texto original de transmitir la idea y poner incluso las palabras en el japonés con la explicación en inglés. Entonces, lo mismo acá en el caso del español. Pero también se hicieron algunos cambios en esas explicaciones para hacerlo más homogéneo y también claro y fiel al significado tanto del texto original en inglés como del mensaje que proviene ahora del japonés, con esas palabras en específico. Por eso esta traducción fue tan interesante también. Entonces, esta estrategia permite conservar la terminología específica y al mismo tiempo proporcionar al receptor hispanohablante información que facilite esa comprensión. Luego tenemos la situacionalidad, lo que comprende los factores que hacen que un texto resulte pertinente dentro de una determinada situación. En este caso, el texto está orientado a presentar una información introductoria sobre historia, filosofía y técnica de un arte marcial japonés. Por lo que, como mencionaba antes, el texto debe mantener un grado de especialización, pero sin dificultar la comprensión del contenido. Un ejemplo aquí es la traducción de joint locks como técnicas de luxación articular, es decir, utilizando un vocabulario que permite reconstruir el significado basándose en la semántica, en vez de utilizar un término muy especializado del área en general de artes marciales y que conservan el mismo significado, pues, del texto en inglés. Así que bueno, siguiente, tenemos aquí la intertextualidad que se refiere a las relaciones que un texto establece con otros textos y conocimientos previamente existentes. En este caso, lo que podemos ver es que la traducción conserva los referentes históricos, culturales y terminológicos relacionados con el Aikido. Aquí lista algunos ejemplos. Y estos elementos no fueron sustituidos por equivalentes culturales ajenos al contexto japonés, ya que la función consiste en vincular este texto original en inglés con la historia, la tradición y la terminología propia del Aikido. Entonces, por eso eh, eran elementos que debían permanecer, que debían preservarse en la traducción. Eh, entonces, bueno, en conclusión, en conjunto, las decisiones de traducción buscaron conservar la información y las relaciones conceptuales del texto original, pero adaptando sus estructuras a las convenciones del español, como ya hemos visto. O sea, en lo que se refiere a las construcciones más idiomáticas, más naturales, que esperamos escuchar normalmente en español, aumentando la receptibilidad, perdón, la receptividad del público hispanohablante y también eh, preservando el mensaje del texto, evitando repeticiones y redundancias. Entonces, los 7 estándares de textualidad permiten observar que estas decisiones responden a la necesidad de producir un texto cohesivo, coherente, aceptable y pertinente para el receptor, sin perder los elementos culturales y especializados propios del texto de partida. Entonces, el proceso de traducción permitió identificar la importancia de considerar tanto los elementos lingüísticos como los factores contextuales y culturales que intervienen en la construcción de un texto. Se buscó mantener la función informativa del texto original, como hemos dicho, y producir una traducción comprensible y adecuada en español. El análisis mediante los estándares de textualidad permite fundamentar estas decisiones y mostrar cómo diferentes aspectos de la traducción contribuyen conjuntamente a preservar la textualidad del escrito. Entonces, adjuntaré al video este texto, por supuesto, para que se pueda ver el desglose completo de la traducción. Muchas gracias por acompañarme y los veré en el próximo video. Hasta luego.